Capítulo 1. Una conversación puede cambiarlo todo. Imagina que todo lo que deseas, absolutamente todo, está al alcance de una sola conversación. No hablamos de una varita mágica, ni de un hechizo ancestral, ni de un guión ensayado frente al espejo 1000 veces. Hablamos de un acto tan humano y cotidiano que, por su sencillez, suele pasar desapercibido, el poder de una conversación verdadera, con presencia, con alma, con intención. Cierra los ojos por un momento. Visualízate en una sala repleta de personas. Un murmullo constante llena el aire. Algunos conversan con confianza, otros ríen con espontaneidad, otros exponen ideas con soltura frente a un grupo atento. Tú estás ahí, sabiendo que tienes algo que decir, algo valioso que podría marcar la diferencia. Y de repente, alguien se te acerca, te entrega un micrófono y te dice con voz clara, es tu turno. ¿Qué harías? Tal vez te tiemblen las manos. Tal vez el corazón te lata con fuerza en el pecho. Tal vez una duda te atraviese como un rayo, ¿y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si no tengo nada interesante que aportar? ¿Y si me juzgan, me miran raro, o peor aún, si me ignoran? Ese instante en el que nos enfrentamos a nuestra propia voz es más revelador de lo que creemos. No es solo miedo escénico. Es el peso de tantas veces en que nos enseñaron a callar. Es el eco de cada crítica, de cada vez que nuestras ideas fueron descartadas o nuestras emociones minimizadas. Pero también es la puerta hacia algo nuevo, porque en el borde de esa duda vive la posibilidad de impactar. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por no atreverte a hablar? Una entrevista en la que no te mostraste tal como eres. Una idea brillante que quedó atrapada en tu garganta. Un te quiero que nunca dijiste. Un necesito ayuda que jamás dejaste salir. Hablar no es solo emitir sonidos. Es un acto de revelación. Es poner en palabras lo invisible. Es tender un puente desde tu mundo interior hacia el mundo de otro. Y ese puente, cuando es auténtico, cuando nace desde lo más sincero de ti, puede cambiarlo todo. Puede cambiarte a ti. Puede cambiar al otro. Puede cambiar el rumbo de una relación, de un proyecto, de una vida. No necesitas ser perfecto para hablar con poder. De hecho, la perfección aleja. Lo que conecta es la imperfección honesta. Las personas no conectan con robots que pronuncian frases impecables. Conectan con seres humanos que se atreven a hablar incluso cuando tiemblan. Que se atreven a mostrar su verdad sin adornos, sin máscaras. El problema no es la falta de ideas. No es la falta de inteligencia. No es que no tengas algo valioso que decir. El problema es que rara vez se nos enseña cómo decirlo de forma que se escuche, que importe, que deje huella. Nos enseñan a pronunciar, pero no a conectar. A conjugar verbos, pero no a tocar el alma. A respetar las normas gramaticales, pero no a usar las palabras como herramienta de sanación, de construcción, de amor. Piensa por un instante en alguna frase que te hayan dicho y que jamás olvidaste. Tal vez fue un creo en ti en un momento de crisis. O un lo siento que cerró una herida abierta. O quizás una crítica dura que, aunque dolió, te impulsó a cambiar. Ahora piensa en lo contrario. En una burla, un comentario injusto, un juicio lanzado sin compasión. Las palabras se clavan. Las palabras marcan. Las palabras son semillas. Algunas florecen. Otras envenenan. Y muchas veces, ni siquiera somos conscientes de lo que estamos sembrando con lo que decimos, o con lo que callamos. Porque sí, callar también comunica. Callar puede ser un acto de compasión o un acto de cobardía. Puede ser un silencio que abraza o un silencio que condena. Depende del contexto, depende de la intención, depende de lo que estás evitando enfrentar. Y aquí está la pregunta central que debes comenzar a hacerte desde hoy. ¿Qué estás creando con tus palabras? ¿Y qué estás permitiendo con tus silencios? Hablar con impacto no significa ser el más carismático de la sala. Ni el más elocuente. Ni el más admirado. Hablar con impacto significa hacerte cargo de tu voz. Elegir expresarte con claridad, con humanidad, con verdad. Una conversación puede cerrar una herida que lleva años abierta. Puede iniciar un nuevo proyecto. Puede salvar un vínculo al borde del abismo. Puede generar una idea que se expanda por el mundo.
Puede abrir una oportunidad que no sabías que estaba allí. Y, lo más importante, puede transformarte a ti. La diferencia entre una vida que se queda en lo posible y una vida que se convierte en lo real no está en la suerte, ni en los talentos especiales, ni en los contactos que tienes. Muchas veces, la diferencia está en atreverte a hablar en el momento justo. A no dejarte silenciar por la duda. A defender tu voz, aunque tiemble. Este primer capítulo no es solo una introducción. Es un llamado. Una invitación a mirar tu voz con otros ojos. A reconocerla como tu poder personal más olvidado y más urgente. A entender que nadie más puede decir lo que tú puedes decir, con tu historia, con tus emociones, con tu mirada única del mundo. No necesitas dominar técnicas avanzadas de oratoria. No necesitas una voz perfecta ni una presencia escénica profesional. Solo necesitas algo mucho más simple y mucho más profundo, decidir que tu voz importa. Que tu historia merece ser contada. Que lo que llevas dentro no fue puesto ahí por azar, sino porque tiene algo que ofrecer al mundo. Hablar con impacto es una habilidad, sí. Pero también es un acto de amor. Amor por ti, por lo que crees, por las conexiones que puedes crear. Es también un acto de coraje. Porque abrir la boca para expresar lo que realmente sientes implica mostrarte vulnerable. Y mostrarte vulnerable es, en estos tiempos, uno de los actos más valientes que existen. No lo pospongas más. No digas mañana cuando me sienta más seguro. El momento es ahora. Porque si todo lo que deseas está a una conversación de distancia, ¿qué estás esperando para comenzar? Capítulo 2. Tu voz sí importa. Levanta la mano, aunque sea mentalmente, si alguna vez pensaste, ¿para qué hablar si nadie me escucha? Mi opinión no es tan importante como la de los demás. Mejor me callo antes de decir una tontería. Si esas frases han cruzado alguna vez tu mente, no estás solo. Todos, en algún momento, hemos dudado de nuestra voz. No solo de cómo suena. No solo de su volumen o tono. Hemos dudado de su valor. De su impacto. De si verdaderamente merece ocupar espacio en una conversación, en una sala, en el mundo. Pero aquí va una verdad que tal vez necesites oír con claridad, con fuerza, con compasión. Tu voz sí importa. Y no solo importa cuando tienes algo importante que decir. Importa incluso cuando estás dudando. Incluso cuando tartamudeas. Incluso cuando no tienes todas las respuestas. Porque tu voz no se mide por su perfección, sino por su autenticidad. Piensa en esto, cada vez que eliges callar por miedo, tu voz se apaga un poco más. Cada vez que decides no compartir una idea, por creer que no estará a la altura, estás quitándole al mundo algo irrepetible, tu mirada. No existe nadie en el planeta con exactamente tu misma historia. Nadie ha vivido lo que tú has vivido. Nadie ha amado con tus emociones. Nadie ha perdido lo que tú has perdido, ni ha comprendido la vida con el mismo matiz. Tu voz está tejida con una combinación única de aprendizajes, heridas, sueños, intuiciones y visiones. Eso la hace valiosa. Eso la hace insustituible. Y sin embargo, vivimos en un mundo que muchas veces nos hace sentir lo contrario. Desde niños, algunos aprendimos que era mejor no interrumpir, no molestar, no destacar. Aprendimos que hablar era exponerse y que exponerse era arriesgarse al juicio. Nos enseñaron a encajar, no a expresar. A repetir, no a cuestionar. A agradar, no a brillar. Así fue como, poco a poco, nos fuimos silenciando. No por falta de ideas. No por falta de inteligencia. Sino por la acumulación de pequeñas heridas cotidianas que nos hicieron creer que lo que pensábamos o sentíamos no valía tanto. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir más para complacer que para compartir. Más para agradar que para transformar. Pero aquí hay una buena noticia, eso puede cambiar. Hoy. Ahora. Contigo. Porque si tu voz se fue apagando con el tiempo, también puede volver a encenderse. Es un fuego que nunca se apaga del todo. Solo necesita que soples un poco sobre sus brasas. Que recuerdes lo que ya sabías antes de que te lo hicieran olvidar, que tu voz nació para ser escuchada. Y no hablo de gritar. No hablo de hablar más fuerte que los demás. Hablo de hablar con verdad.
Con presencia. Con intención. Muchas veces confundimos tener voz con ser elocuente. Con tener respuestas para todo. Con ganar discusiones. Pero tener voz no es hablar mucho. Es hablar con raíz. Con sustancia. Con alma. ¿Sabes qué tienen en común las personas que más impactan al hablar? No siempre son las que más estudian técnicas de comunicación. Ni las que tienen la voz más grave, ni las palabras más elegantes. Son las que hablan desde dentro. Desde la sinceridad. Desde la vulnerabilidad. Desde esa parte de sí mismos que no busca impresionar, sino conectar. Porque cuando hablas desde el corazón, no necesitas convencer. La verdad no se impone. La verdad se siente. Y sí, a veces hablar con verdad puede ser incómodo. Puede provocar rechazo. Puede activar inseguridades. Pero también puede abrir puertas, sanar heridas, crear puentes que antes parecían imposibles. Tu voz, cuando nace de tu autenticidad, tiene un poder inmenso. Puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Puede iluminar espacios donde solo había confusión. Puede recordarle a alguien que no está solo. A veces, cuando tú te atreves a hablar, sin saberlo, le estás dando permiso a otro para que también se atreva. Tu valentía se vuelve espejo. Se vuelve guía. Se vuelve eco en el alma de quien te escucha. Y por eso, es tan importante que no calles por miedo. Que no te autocensures. Que no te minimices. Porque tu voz no es solo tuya. Es también una oportunidad para que otros se reconozcan, se despierten, se fortalezcan. Hablar desde tu centro no significa tener todas las palabras correctas. Significa hablar con la humildad de quien sabe que está en camino. Con la honestidad de quien no pretende tener todas las respuestas, pero sí el coraje de hacer preguntas que importan. ¿Quieres empezar a recuperar tu voz? Aquí van algunas claves que pueden acompañarte. Primero, observa. ¿En qué momentos te sientes más tú mismo al hablar? ¿Con quiénes? ¿Sobre qué temas? Esa es tu voz natural. Ese es el espacio donde habitas con autenticidad. Segundo, practica en espacios seguros. No necesitas empezar dando discursos. Basta con una conversación sincera con un amigo. Un mensaje de voz. Una reflexión escrita. Lo importante no es el formato. Es la decisión de expresarte desde un lugar real. Tercero, acepta que te equivocarás. Y eso está bien. Habrá días en que no digas exactamente lo que querías. En que tartamudees. En que sientas que fallaste. Pero cada intento suma. Cada vez que eliges hablar, estás entrenando tu músculo expresivo. Cuarto, no todos te van a escuchar. Y eso también está bien. El valor de tu voz no depende de cuántos te aplaudan, sino de cuánto resuena contigo. De si fuiste fiel a ti mismo al hablar. De si dijiste lo que era necesario, aunque fuera incómodo. Y quinto, confía en tu proceso. Encontrar tu voz no es un evento. Es un viaje. Es un redescubrimiento continuo. Una alquimia entre lo que vives, lo que sientes y lo que decides compartir. No necesitas grandes escenarios. Tu vida cotidiana ya es un escenario suficiente. Tu entorno, tu familia, tu trabajo, tu comunidad, todos son espacios donde tu voz puede sembrar algo diferente. No te compares. No imites. Tu voz es única porque tú lo eres. Y en este mundo lleno de ecos repetidos, lo que más necesitamos no son más voces que suenen igual, sino más personas que se atrevan a sonar como ellas mismas. Así que respira. Mira dentro de ti. Escucha ese susurro que lleva años esperando salir. Y permite que se convierta en palabra. Permite que se convierta en puente. Permite que se convierta en regalo. Porque sí, tu voz sí importa. Y el momento de usarla es ahora. Capítulo 3. Escuchar es tu arma secreta. Vivimos en la era de las voces alzadas, de las opiniones urgentes, de los mensajes que compiten por atención en cada rincón de nuestras pantallas. En medio del ruido, todos quieren hablar. Todos quieren ser escuchados. Todos quieren tener la última palabra. Pero muy pocos se detienen a escuchar. Y sin embargo, en esa acción silenciosa, contenida, casi olvidada por nuestra cultura de la velocidad,
se encuentra uno de los actos más poderosos que existen, escuchar de verdad. Piénsalo. ¿Recuerdas la última vez que alguien te escuchó con plena atención? No hablamos de una respuesta automática o de una mirada fugaz. Hablamos de esa presencia total, de esa persona que te sostuvo con la mirada, que no te interrumpió, que no te corrigió, que no intentó imponerte su punto de vista. Solo te escuchó. ¿Recuerdas cómo te hizo sentir? Visto. Validado. Comprendido. Acompañado. Eso es lo que ocurre cuando alguien te escucha de verdad. Te reconocen. Te dan espacio. Te hacen sentir humano. Y aquí está el secreto más impactante de este capítulo. Los mejores comunicadores no son los que más hablan. Son los que mejor escuchan. Porque quien escucha, no solo recoge información. Quien escucha, construye confianza. Quien escucha, transforma relaciones. Quien escucha, lidera sin gritar. Escuchar no es simplemente oír palabras. Es un acto activo, no pasivo. Implica presencia. Implica renuncia. Implica generosidad. Escuchar es estar. Estar para el otro. Estar sin distracciones. Estar sin la urgencia de responder, de corregir, de aconsejar. Estar sin juicio. Pero escuchar bien no es natural. No nos enseñaron a hacerlo. Nos enseñaron a hablar, a leer en voz alta, a memorizar discursos. Pero pocos crecimos sabiendo que la escucha profunda es un arte que requiere intención, paciencia y humildad. Escuchar bien es aprender a leer entre líneas. Es detectar el peso emocional detrás de una frase. Es captar las pausas que dicen más que las palabras. Es prestar atención no solo a lo que se dice, sino a cómo se dice. Y es ahí donde se revela la diferencia entre una simple conversación y una conexión real. Una persona que sabe escuchar puede cambiar la vida de otra. Sin discursos. Sin consejos. Solo con silencio, presencia y aceptación. ¿Por qué cuesta tanto escuchar? Porque estamos ocupados. Porque creemos que ya sabemos lo que el otro va a decir. Porque estamos pensando en nuestra respuesta mientras el otro aún habla. Porque queremos tener razón. Porque el ego quiere hablar, no callar. Porque el ruido externo e interno no nos permite quedarnos quietos. Y, sin embargo, escuchar bien tiene beneficios que van más allá de la comunicación. Escuchar bien te vuelve más sabio. Te hace más empático. Te permite conocer lo que realmente ocurre en la vida del otro. Te da poder. Pero no el poder de dominar, sino el poder de transformar. Escuchar es una forma de liderazgo invisible. Los líderes más admirados no son los que más interrumpen. Son los que más atención prestan. Son aquellos que hacen sentir al otro valioso. Aquellos que no necesitan llenar el espacio con palabras para dejar huella. Su simple silencio bien dirigido, su presencia, su atención total, son suficientes para generar influencia real. Escuchar bien también mejora tus relaciones personales. ¿Quieres mejorar tu vínculo con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos? Escucha. Escucha con el corazón. Escucha sin prisas. Escucha sin el deseo de tener razón. Escucha para entender, no para responder. La mayoría de los conflictos no nacen por lo que se dice. Nacen porque nadie se sintió escuchado. Una discusión se vuelve muro cuando ambas partes se aferran a hablar y nadie se abre a comprender. Escuchar es derribar muros. Cuando tú escuchas, el otro baja la guardia. Cuando tú escuchas, el otro siente que importa. Cuando tú escuchas, el otro también quiere escucharte. Y ahí, el diálogo empieza a ser posible. ¿Cómo se entrena esta escucha poderosa? Con práctica. Con compromiso. Con humildad. Aquí van algunas claves que puedes aplicar desde hoy. 1. Apaga el ruido. Cuando hables con alguien, guarda el celular. Apaga la televisión. Cierra la computadora. Muestra con acciones que esa persona es tu prioridad. Porque no hay peor sensación que hablar y sentir que el otro no está realmente ahí. 2. Mira a los ojos. El contacto visual no es solo un gesto social. Es un anclaje emocional. Es decir, estoy contigo. No lo fuerces, no lo exageres, pero no lo evites. Mirar a los ojos con honestidad transmite respeto y apertura. 3.
no interrumpas. Aunque sientas el impulso de opinar, aunque creas que sabes lo que viene, espera. Deja que el otro termine. Practica el silencio. A veces, lo único que el otro necesita es vaciarse, y tú puedes ser ese recipiente seguro. 4. Haz preguntas que profundicen. En lugar de cambiar el tema o responder con frases automáticas como «qué mal» o «entiendo», intenta preguntar. ¿Y cómo te sentiste con eso? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué crees que necesitas ahora? Las buenas preguntas son puertas que invitan al otro a abrirse aún más. 5. Refleja lo que has escuchado. Al finalizar, intenta parafrasear o validar. Entiendo que te sentiste frustrado por eso. ¿Tiene sentido lo que dices? Yo también me sentiría así. Esto no solo muestra comprensión. También genera confianza. Cuanto más escuchas, más te escuchan. Puede sonar paradójico. Pero cuando tú escuchas con respeto, atención y presencia, las personas empiezan a abrirse. Empiezan a confiar. Empiezan a devolverte ese mismo nivel de atención. Porque lo que das, se multiplica. Y lo que revelas al escuchar es inmenso. Tu forma de escuchar dice mucho más de ti que tus palabras. Habla de tu empatía. De tu madurez emocional. De tu capacidad de amar sin necesidad de hablar. Porque sí. Escuchar también es una forma de amar. Amar no es solo decir te quiero. Amar es estar. Amar es acompañar sin corregir. Amar es permitirle al otro expresarse sin sentir que será atacado. A veces no necesitas decir nada. Solo estar. Solo mirar. Solo sostener. Solo escuchar. Y en ese acto, humilde pero poderoso, estás sanando. Estás construyendo puentes. Estás haciendo espacio para que el otro florezca. Conclusión, escuchar es tu arma secreta. No porque te haga ganar debates, sino porque te convierte en un ser humano más completo, más compasivo, más consciente. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, tú puedes destacar por ser quien escucha. Y eso, aunque pocos lo vean, es una revolución. Capítulo 4. Menos es más. Hablar bien no es hablar mucho. Hablar bien es decir lo justo. Con claridad. Con intención. Con presencia. Vivimos rodeados de palabras. Las calles, las redes, las pantallas, los anuncios, las conversaciones llenas de ruido. Todo grita por atención. Y en ese griterío, lo esencial se diluye. Nos acostumbramos a llenar los silencios con frases automáticas, a construir discursos repletos de adornos, explicaciones innecesarias y vueltas que no llevan a ningún lado. Pero hay algo que pocos recuerdan. La verdadera fuerza de la comunicación está en la sencillez. Sí, porque lo simple no es pobre. Lo simple no es débil. Lo simple es puro. Es claro. Es directo. Lo simple tiene una potencia que lo complejo enreda. Lo simple deja huella. Cierra los ojos un momento. Piensa en esa vez que alguien te dijo algo breve, pero tan certero que lo recordaste por años. Tal vez fue un confío en ti cuando más lo necesitabas. Un lo siento que te sanó. Un te admiro que te impulsó a seguir. ¿Cuántas palabras necesitó? Pocas. Pero cada una llegó al centro de tu alma. Ahora piensa en lo contrario, discursos largos, aburridos, cargados de tecnicismos que olvidaste apenas terminaron. Palabras que parecían muchas, pero no decían nada. Ese es el gran error. Confundir cantidad con calidad. Hablar mucho no garantiza impacto. De hecho, muchas veces lo debilita. La mente humana tiene un límite. El alma también. Y cuando las palabras se acumulan sin sentido, el mensaje pierde su brillo. Pero cuando eres capaz de decir lo necesario en pocas palabras, algo mágico ocurre. El otro escucha. El otro comprende. El otro siente. Porque no lo atiborraste de información. Le diste espacio. Le diste oxígeno. Le diste libertad para pensar, para imaginar, para completar el mensaje contigo. ¿Por qué hablamos de más? Por miedo. Miedo al silencio. Miedo a parecer poco preparados. Miedo a que el otro no entienda si no lo explicamos todo. Miedo a no llenar las expectativas. Entonces rellenamos.
Rellenamos con frases vacías. Con repeticiones. Con detalles que no suman. Y al hacerlo, lo que realmente importa se pierde. Aquí está una verdad poderosa. El silencio no es tu enemigo. Es tu aliado. El espacio entre una frase y otra puede ser el lugar donde el mensaje se asienta. Donde la emoción se acomoda. Donde el impacto se vuelve real. Una pausa bien colocada vale más que 1000 palabras mal dichas. ¿Qué es comunicar con claridad? Es conectar directamente con el corazón del otro. Es decir lo que quieres decir sin rodeos. Es respetar el tiempo y la atención del oyente. Es saber que una idea bien dicha no necesita adornos. Solo necesita intención. Un buen comunicador no es aquel que sabe muchas palabras. Es aquel que sabe cuáles usar y cuáles dejar fuera. Es el que tiene el coraje de confiar en su mensaje sin esconderlo detrás de tecnicismos. El poder de las frases cortas. Las grandes ideas del mundo caben en pocas palabras. Libertad. Amor. Justicia. Paz. Cambio. Esperanza. ¿Ves? No necesitas párrafos. Necesitas propósito. Martin Luther King no gritó un tratado. Dijo, tengo un sueño. Dolores Huerta no dio una clase. Dijo, sí se puede. Gandhi no buscó ser sofisticado. Dijo, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y esas frases se volvieron eternas. Porque lo breve, cuando nace desde el alma, se convierte en fuego. Fuego que enciende, que guía, que transforma. ¿Cómo desarrollar una comunicación más concisa? Aquí no hablamos de callar. Hablamos de refinar tu expresión. De pulir tus palabras como se pule una piedra hasta que brilla. Aquí tienes herramientas prácticas que puedes aplicar. 1. Piensa antes de hablar. Detente un segundo. Pregúntate. ¿Qué quiero decir exactamente? No hables por impulso. Habla con dirección. Habla con intención. 2. Elige tus palabras como eliges una joya. No necesitas llenar el espacio. Necesitas dar valor al espacio. Cada palabra debe aportar, no solo adornar. 3. Usa frases cortas. Las frases largas generan confusión. Las cortas generan comprensión. Por ejemplo, en vez de, yo lo que creo, desde mi punto de vista, es que quizás podríamos pensar en. Di, creo que podemos mejorar esto. Simple. Claro. Valiente. 4. No expliques lo obvio. Confía en la inteligencia del otro. Deja que entienda. Que complete. Que reflexione. No le des todo servido. Dale una chispa. El resto nacerá en él. 5. Revisa tus conversaciones. Después de hablar, pregúntate. ¿Fui claro? ¿Pude decirlo con menos palabras? ¿Hablé por necesidad o por ansiedad? La autoescucha es una forma de autoconocimiento. 6. Hazte amigo del silencio. Si no sabes qué más decir, no digas más. Una mirada. Una pausa. Un gesto. A veces eso comunica más que cualquier frase ensayada. Comunicar bien no es impresionar. Es conectar. No estás aquí para lucirte. Estás aquí para llegar al otro. Para tocar algo real. Para sembrar algo que quede después de que tus palabras se apaguen. Cuando hablas desde la esencia y no desde la fachada, la conexión es más profunda. Y el mensaje, más inolvidable. Un ejercicio poderoso. Piensa en algo importante que quieras decirle a alguien. Una disculpa. Un agradecimiento. Una idea. Un sentimiento. Ahora intenta expresarlo en una sola frase. 10 palabras como máximo. ¿Difícil? Tal vez. ¿Posible? Siempre. Porque lo verdaderamente importante no necesita mucho espacio. Solo necesita verdad. Conclusión, menos es más. Menos ruido. Más sentido. Menos adornos. Más verdad. Menos palabrería. Más corazón. El que domina el silencio, domina la conversación. El que sabe decir poco con profundidad, dice más que el que habla sin fin. En un mundo que premia el volumen, tú puedes destacar por tu claridad. En un mundo que habla sin parar, tú puedes tocar con una sola frase. Recuerda.
No necesitas muchas palabras. Solo necesitas las correctas. Capítulo 5. Lo que no dices también comunica. Nos enseñaron que la comunicación es verbal. Que lo importante es lo que se dice. Que lo esencial está en las palabras. Y, sin embargo, la realidad es otra. La mayor parte de lo que comunicamos no está en nuestras frases, sino en nuestros gestos, en nuestros silencios, en la energía que proyectamos sin decir una sola palabra. ¿Te has detenido a pensar cuánto dice tu cuerpo cuando tú estás en silencio? ¿O cuántas veces dijiste algo con la boca pero el cuerpo, el rostro, la mirada, dijeron exactamente lo contrario? La comunicación no verbal no es un complemento. Es el núcleo oculto de cada interacción. Y muchas veces, es más poderosa que cualquier discurso. El tono de tu voz, la forma en que te mueves, tu postura, tu expresión facial, incluso tu respiración. Todo habla. Todo transmite. Todo impacta. Y aquí está la regla más importante que jamás debes olvidar. Si tus palabras dicen una cosa pero tu cuerpo otra, la gente siempre creerá en tu cuerpo. El cuerpo nunca miente. Imagina esta escena. Estás en una reunión. Un compañero dice con voz neutra: estoy muy entusiasmado con este proyecto. Pero está sentado con los brazos cruzados, los hombros encogidos, la mirada perdida, y un suspiro cansado escapa de su boca mientras lo dice. ¿Le crees? Probablemente no. Porque las palabras fueron correctas, sí. Pero el cuerpo no las acompañó. Y cuando hay incoherencia entre lo que se dice y lo que se muestra siempre gana. Las palabras pueden ser elegidas. El cuerpo, en cambio, es espontáneo. Es emocional. Es auténtico. Y por eso es tan creíble. Todo comunica. Incluso el silencio. Hay silencios que abrazan. Silencios que acusan. Silencios que gritan lo que el alma no se atreve a decir en voz alta. Callar no es neutral. No hablar también es una forma de hablar. Cuando decides no intervenir, estás diciendo algo. Cuando bajas la mirada ante una injusticia, estás comunicando. Cuando alguien te pregunta cómo estás y tú respondes bien con voz apagada, estás diciendo más que si contaras toda tu historia. La ausencia de palabra no es ausencia de mensaje. Es, muchas veces, su versión más cruda y verdadera. ¿Qué es el lenguaje no verbal? Es la forma en que tu cuerpo y tu energía participan en cada comunicación. Incluye tu postura corporal, tus gestos con las manos, tus expresiones faciales, el contacto visual, la distancia física, tu tono, ritmo y volumen de voz, tus movimientos inconscientes, tu uso del espacio y sobre todo, tu silencio. Estos elementos pueden reforzar tu mensaje o sabotearlo completamente. El cuerpo como reflejo de la emoción. Tu cuerpo es un espejo de lo que sientes. Cuando estás nervioso, se nota. Cuando estás entusiasmado, se nota. Cuando estás incómodo, se nota. Aunque no digas nada. Si tienes miedo, tus hombros se encogen. Si estás tenso, tus manos se vuelven rígidas. Si estás entusiasmado, tus ojos brillan. Si estás triste, tu voz pierde energía. Tu cuerpo es honesto. No sabe fingir por mucho tiempo. Y eso lo convierte en una herramienta poderosa o en tu mayor obstáculo. ¿Cómo entrenar tu lenguaje no verbal? No se trata de actuar. No se trata de forzar gestos. Se trata de alinear lo que sientes con lo que dices y con lo que proyectas. Aquí tienes claves prácticas para empezar ese proceso. 1. Postura abierta y firme. Mantente erguido. No rígido, sino presente. Una espalda recta, hombros relajados, pies firmes sobre el suelo. Todo eso transmite seguridad, apertura y confianza. Evita cruzar los brazos o encogerte. Eso cierra tu energía. Incluso si no lo haces conscientemente, el otro lo percibe. 2. Contacto visual genuino. Mira a los ojos. No fijamente, no como quien desafía, sino como quien está realmente presente. El contacto visual bien manejado transmite conexión, autenticidad y respeto. Evitar la mirada puede interpretarse como falta de seguridad, evasión o desconexión. 3.
Usa las manos para reforzar tu mensaje. Tus manos son herramientas poderosas. No las escondas. No gesticules de manera exagerada, pero tampoco las mantengas rígidas. Los movimientos suaves, abiertos, coherentes con tu discurso, le dan vida a lo que dices. 4. Expresiones faciales congruentes. Si estás contando algo alegre, sonríe. Si estás compartiendo algo triste, permite que tu rostro lo muestre. No tengas miedo de expresar emociones. La congruencia entre tu cara y tus palabras crea confianza inmediata. 5. Tono de voz. El tono es el alma del mensaje. Una misma frase puede sonar ofensiva, amorosa o indiferente dependiendo de cómo la digas. Modula tu voz según la emoción que quieras transmitir. No solo digas lo correcto, dilo como se siente. 6. Respira con conciencia. Antes de una conversación importante, respira. Inhala profundo. Exhala lento. Conecta contigo. Una respiración consciente calma tu sistema nervioso, y eso se refleja en tu energía corporal. Observa también el cuerpo del otro. Comunicar no es solo expresar. Es también observar. ¿El otro está receptivo o cerrado? ¿Cruza los brazos? ¿Se inclina hacia ti? ¿Evita tu mirada? ¿Asiente en silencio o se tensa ante tus palabras? Leer el cuerpo del otro te permite ajustar tu forma de comunicar. Si ves tensión, puedes bajar el ritmo. Si ves interés, puedes profundizar. Esa sensibilidad te convierte en un comunicador empático y sabio. Ejemplo real, el cuerpo grita. Dos personas se presentan a una entrevista de trabajo. Ambas tienen las mismas credenciales. Una habla mirando al suelo, con voz baja, sin usar las manos. La otra mira con confianza, mantiene una postura abierta, sonríe al hablar. ¿Quién transmite más seguridad? Aunque digan lo mismo, la segunda persona genera más impacto. ¿Por qué? Porque su cuerpo acompaña su mensaje. Porque la presencia se siente antes de que las palabras lleguen. No finjas. Alinea. Este capítulo no te invita a fingir. No se trata de copiar posturas leídas en un manual. Se trata de alinearte. Que lo que digas, lo que sientas y lo que proyectes, hablen el mismo idioma. Cuando hay coherencia, se genera algo muy raro hoy en día, confianza automática. Y cuando las personas confían en ti, te escuchan de verdad. Comunicar desde el cuerpo es comunicar desde el alma. Antes de tener palabras, ya teníamos cuerpo. Antes de aprender a hablar, ya nos expresábamos con la mirada, con el llanto, con los gestos. Los bebés no hablan, pero comunican poderosamente. Las emociones vienen del cuerpo. El cuerpo no miente. Por eso, cuando alineas tu expresión física con tu mensaje emocional, el otro lo siente. No lo analiza. Lo siente. Y eso es más potente que cualquier argumento lógico. A veces no necesitas decir te entiendo. Solo necesitas tomar una mano. A veces no necesitas explicar lo que sientes. Solo necesitas dejar que tu rostro lo exprese. Lo no dicho construye o destruye. Hay conversaciones donde lo que más recordamos no es lo que se dijo, sino lo que no se dijo. Un abrazo que no llegó. Un gesto que faltó. Una mirada que se desvió. Un silencio que se interpretó como desprecio. Y eso también deja huella. Por eso, nunca subestimes el poder de lo que callas. Lo no dicho no desaparece. Solo cambia de forma. Se convierte en distancia, en duda, en desconexión. Conclusión, todo comunica. Tus palabras. Tus gestos. Tus pausas. Tu tono. Tu mirada. Tu silencio. Todo está hablando. Todo está sembrando. Todo está construyendo o destruyendo. No puedes no comunicar. Cada vez que entras a un espacio, estás diciendo algo. Cada vez que callas, estás diciendo algo. Cada vez que hablas, también estás mostrando cómo te sientes. Entonces elige hacerlo con conciencia. Capítulo 6. Hablar con confianza, versión extendida. Hay una cualidad que puede transformar por completo la forma en que te comunicas con el mundo. No es la elocuencia. No es el carisma. No es la técnica. Es algo mucho más esencial. La confianza.
No hablamos de esa seguridad fingida que a veces se disfraza de arrogancia. No es esa actitud de yo puedo con todo que esconde miedo bajo una coraza. Hablamos de una confianza real, sólida, silenciosa, nacida desde adentro. Una confianza que no necesita gritar para ser sentida. Pero aquí hay algo importante que debes saber desde el principio. Hablar con confianza no significa no tener miedo. Significa no dejar que ese miedo te calle. Todos, absolutamente todos, hemos sentido nervios al hablar. Todos hemos temido parecer tontos, ser juzgados, no estar a la altura. Todos hemos dudado de si nuestra voz es lo suficientemente buena, clara o digna de ser escuchada. ¿Y sabes qué? Eso es normal. Eso es humano. El problema no es tener miedo. El problema es permitir que el miedo nos robe la oportunidad de expresarnos. Porque cada vez que eliges callar por temor, tu confianza se debilita un poco más. Pero cada vez que decides hablar, aunque sea con voz temblorosa, tu confianza se fortalece. ¿De dónde nace la inseguridad al hablar? Para entender cómo construir confianza, primero necesitamos comprender por qué tantas personas se sienten inseguras al comunicarse. Algunas de las causas más comunes son: miedo al juicio. ¿Y si se ríen de mí? ¿Y si piensan que soy ignorante? Miedo al error. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me quedo en blanco? Comparación constante. Esa persona habla mejor que yo. Nunca seré tan claro como él. Experiencias pasadas dolorosas. Tal vez alguien te interrumpió bruscamente. Tal vez en tu infancia te dijeron que callaras. Tal vez sentiste que tu voz no importaba. Y todas esas experiencias se acumulan. Se convierten en una mochila invisible que cargamos cada vez que queremos hablar. Una mochila llena de dudas, heridas, memorias. Pero aquí hay una verdad poderosa. Tu voz de hoy no tiene que cargar con las heridas de ayer. Puedes construir una nueva relación con tu expresión. Puedes reconciliarte con tu derecho a hablar. Puedes volver a habitar tu voz con orgullo, con propósito, con autenticidad. La confianza es un músculo. No naciste con ella. No se trata de genética ni de suerte. La confianza se entrena. Se cultiva. Se fortalece con el uso. Y como todo músculo, al principio duele. Pero cuanto más lo ejercitas, más te sorprende lo que puedes hacer. Cada vez que hablas, aunque sea en voz baja, estás entrenando. Cada vez que eliges expresar lo que sientes, estás dando un paso más. Cada vez que compartes una idea, aunque dudes, estás construyendo. ¿Cómo hablar con más confianza? Aquí tienes herramientas prácticas, profundas y efectivas para empezar a fortalecer tu seguridad al comunicar. 1. Prepárate, pero no te obsesiones. La preparación da estructura. Da foco. Da claridad. Te permite ordenar tus ideas, prever escenarios, sentirte más en control. Pero no te conviertas en esclavo del guión. No memorices palabra por palabra. Conecta con tu mensaje. Hazlo tuyo. Hazlo orgánico. Deja espacio para la espontaneidad. Ahí es donde vive la autenticidad. 2. Cambia el foco, del yo al mensaje. Uno de los grandes saboteadores de la confianza es el ego. Cuando estás demasiado centrado en ti mismo, cómo luces, cómo suenas, cómo te juzgan, te desconectas de lo más importante. Lo que quieres decir. Haz este cambio mental. ¿De qué pensarán de mí? ¿Cómo puedo aportar algo valioso con mis palabras? Cuando tu propósito es servir, inspirar, conectar, la presión se disuelve. Y la confianza crece. 3. Actúa con confianza, incluso si aún no la sientes. Tu cuerpo puede enviar señales a tu mente. Si adoptas una postura firme, si respiras profundo, si hablas con ritmo pausado y claro, le estás diciendo a tu cerebro: estoy bien. Estoy listo. Y aunque no lo creas al principio, poco a poco se vuelve real. Fingir seguridad no es mentir. Es entrenarla. 4. Acepta que te vas a equivocar. No existe el comunicador perfecto. Todos nos trabamos, olvidamos frases, decimos algo fuera de lugar. La clave está en cómo lo manejas. Una sonrisa, un me confundí, una pausa con humor. Eso no te quita credibilidad. Te hace más humano. Más real. Más cercano.
La gente no recuerda tus errores tanto como tú crees. Recuerda tu actitud. 5. Celebra cada avance. Cada vez que hablas con más claridad. Cada vez que expresas algo que antes callabas. Cada vez que enfrentas una conversación incómoda con dignidad. Es una victoria. Anótalo. Recuerda cómo te sentiste. Tu cerebro necesita esas pruebas para construir la memoria emocional de que sí puedes. Confianza no es volumen. Es presencia. Hay personas que gritan, pero no dicen nada. Y hay otras que, con voz serena, transforman el ambiente. No necesitas levantar la voz. Solo necesitas estar presente. Cuando tu palabra, tu cuerpo y tu emoción están alineados, no hace falta más. Ya estás generando impacto. La vulnerabilidad también es confianza. Curiosamente, algunas de las personas más seguras que conocerás son también las más vulnerables. ¿Por qué? Porque no necesitan fingir. No necesitan parecer fuertes. Pueden decir, no sé. Pueden admitir, esto me da miedo. Pueden confesar, estoy aprendiendo. Y eso, lejos de restarles fuerza, las hace admirables. La verdadera confianza no grita. Se transmite. No necesita imponerse. Solo necesita ser. El miedo nunca desaparece del todo. Y eso está bien. No estás roto por sentir miedo. Estás vivo. Incluso los grandes oradores, los que han hablado frente a miles, siguen sintiendo nervios. La diferencia es que ya no lo ven como un enemigo. Saben que el cuerpo se activa cuando algo importante está por suceder. Saben que ese cosquilleo en el estómago es señal de propósito. La clave no es eliminar el miedo. Es caminar con él. Eso se llama valentía. Eso se llama madurez emocional. Conclusión, hablar con confianza es hablar con verdad. No necesitas impostar. No necesitas decorar tus palabras para parecer alguien que no eres. Lo único que necesitas es decidir ser tú. Y expresarte desde ese lugar. La confianza no se construye desde la perfección. Se construye desde la práctica, la coherencia y la intención. Tu voz, cuando nace de tu centro, no necesita adornos. No necesita defensas. Solo necesita permiso. Tu permiso. Así que suéltala. Hazla caminar. Hazla vibrar en el mundo. Porque en un universo de máscaras y discursos vacíos, una voz auténtica es una revolución. Y esa voz, querido lector, es la tuya. Capítulo 7. El poder de la pausa, versión extendida. Imagina por un instante que estás sentado en una sala, escuchando a alguien hablar. Las palabras salen una tras otra sin respiro, sin ritmo, sin espacio para digerir lo que se está diciendo. El orador no se detiene. No hace pausas. No respira con calma. Habla como si temiera que el silencio lo devorara, como si llenar cada segundo con sonido fuera su única misión. Al principio lo sigues. Intentas prestar atención. Pero al cabo de unos minutos, algo ocurre. Tu mente se dispersa. Tu cuerpo se desconecta. Tu interés se desvanece. No porque el contenido sea irrelevante, sino porque no hay espacio para sentirlo. Ahora imagina lo contrario. Otro orador se levanta. Dice una frase potente. Y se calla. Un segundo. 2. Silencio. Tu atención se agudiza. Tu respiración se sincroniza con la suya. Tu mente se abre. Tu cuerpo espera. Esa pausa, ese instante de vacío, no se siente como ausencia. Se siente como presencia amplificada. Eso, querido lector, es el poder de la pausa. Hablar bien también es saber cuándo no hablar. Cuando pensamos en mejorar nuestra forma de comunicarnos, solemos enfocarnos en qué decir, cómo decirlo, qué tono usar, cómo gesticular, cuáles palabras elegir. Pero rara vez nos detenemos a pensar en esto. Hablar bien también es saber cuándo callar. La pausa no es debilidad. No es olvido. No es torpeza. Es una herramienta. Una de las más poderosas en la comunicación. La pausa crea impacto. La pausa da espacio. La pausa da ritmo. La pausa genera atención. La pausa permite que el mensaje respire. ¿Por qué la pausa es tan poderosa?
Porque vivimos en un mundo que teme al silencio. Nos educaron para llenar vacíos, para evitar incomodidades, para hablar incluso cuando no tenemos nada que decir. Nos enseñaron que si callamos, perdemos autoridad. Que el que habla más, gana. Y sin embargo, los grandes comunicadores del mundo no solo saben hablar. Saben pausar. Porque entienden que el silencio bien colocado no es vacío. Es énfasis. La pausa tiene 3 fuerzas. 1. Fuerza emocional. El silencio después de una frase fuerte permite que la emoción se asiente. Que el oyente la procese. Que la sienta en el cuerpo. Ejemplo. No se trata de hablar más fuerte. Se trata de hablar más claro. Pausa. Ahí, en esa pausa, el mensaje se convierte en verdad. 2. Fuerza mental. La mente necesita tiempo para procesar. Cuando hablas sin parar, no dejas espacio para que el otro piense. Pero si pausas, invitas a la reflexión. La pausa activa la conciencia del otro. 3. Fuerza comunicativa. La pausa crea ritmo. Y el ritmo hace que tu discurso sea memorable. Lo transforma en una melodía. Y como en la música, no solo importan las notas. Importan los silencios entre ellas. Tipos de pausas y cómo usarlas. Existen distintas pausas, y cada una cumple una función específica. Aprender a usarlas conscientemente eleva tu comunicación a otro nivel. Pausa de impacto. ¿Cuándo usarla? Después de decir algo importante, revelador o emocional. Que genera énfasis, profundidad, eco. Ejemplo. El respeto no se impone. Se gana. Pausa. Deja que resuene. Pausa de transición. ¿Cuándo usarla? Entre una idea y otra, cuando cambias de tema o tono. Que genera claridad, orden mental, estructura. Ejemplo. Primero vamos a hablar de cómo encontrar tu voz. Pausa. Luego veremos cómo fortalecerla. Pausa reflexiva. ¿Cuándo usarla? Cuando haces una pregunta o compartes algo que debe ser meditado. Que genera introspección, conexión. Ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste desde el corazón y alguien realmente te escuchó? Pausa. Pausa estratégica. ¿Cuándo usarla? Justo antes de decir algo clave. Que genera expectativa, tensión positiva, atención total. Ejemplo. Y entonces, sucedió lo inesperado. Pausa. Todos esperan. Pausa para respirar. ¿Cuándo usarla? Cuando tú la necesitas. Que genera equilibrio, calma, control. Respirar es comunicar también. No te quedes sin aire por intentar llenar cada espacio. ¿Cómo entrenar el uso de la pausa? Como toda herramienta, la pausa se entrena. Aquí tienes ejercicios concretos para hacerlo. Ejercicio 1. Lectura pausada. Toma un texto. Marca con lápiz los momentos donde debería haber una pausa. Después de una idea clave. Después de una frase corta y fuerte. Antes de una palabra impactante. Léelo en voz alta, respetando esos silencios. Observa cómo cambia tu ritmo. Cómo mejora tu presencia. Ejercicio 2. Grábate. Habla sobre un tema que domines. Graba tu voz. Escucha después. ¿Hablas muy rápido? ¿Haces pausas naturales? ¿Permites que el oyente respire contigo? La autoescucha es un espejo. Te revelará tu ritmo real. Ejercicio 3. Ensaya desde la emoción. Elige una frase con carga emocional. Por ejemplo, tienes derecho a hablar, aunque tengas miedo. Repítela varias veces con diferentes pausas. Juega con los silencios. Descubre cuál versión tiene más fuerza. El silencio también comunica respeto. Hacer pausas no es solo una técnica. Es una forma de decir. No voy a atropellarte con palabras. Voy a darte espacio para que pienses. Tu atención me importa. En un mundo saturado de palabras huecas, el silencio es un acto de respeto. La pausa como puente emocional. Las mejores películas, los discursos más memorables, las canciones que te han hecho llorar, todas tienen algo en común. Espacios. Silencios. Ritmo. Una pausa bien usada construye emoción. Ejemplo. Cuando abrí la carta,
no podía creer lo que leí. Pausa. Ahí se construye el suspense, la tensión, el vínculo emocional. El miedo al silencio. ¿Por qué nos cuesta tanto pausar? Porque el silencio nos incomoda. Porque nos hace sentir vulnerables. Porque creemos que si no hablamos, perdemos valor. Pero eso es un mito. Los grandes comunicadores entienden que hablar sin pausa es ruido. Hablar con pausa es arte. Conclusión: dominar la pausa es dominar el tiempo. No se trata de hablar más rápido. Ni de llenar cada espacio. Se trata de saber cuándo detenerse. Cuándo permitir que el otro respire. Cuándo dar espacio para que lo dicho se convierta en semilla. Quien domina la pausa, domina la conversación. No porque hable más fuerte, sino porque habla con intención. Con ritmo. Con presencia. Y en ese ritmo, tu mensaje se convierte en música. Tu silencio, en eco. Tu pausa, en huella. Capítulo 8. Historias que dejan huella. Desde los albores de la humanidad, antes de que existiera la escritura, antes de que las palabras se grabaran en papel, antes incluso de que el lenguaje fuese una estructura compartida, los seres humanos ya narraban historias. Las contaban alrededor del fuego, con gestos, con susurros, con silencios, con temblores en la voz, con lágrimas en los ojos y sonrisas entre los labios. Las historias han sido, son y serán una de las formas más profundas, potentes y duraderas de comunicación que existen en este mundo, porque no solo transmiten información, sino que llevan consigo emociones, imágenes, vivencias, símbolos, verdades universales, advertencias y caminos posibles. Una historia bien contada no se limita a informar, no se contenta con describir, no se conforma con entretener, una historia bien contada transforma, porque al llegar al corazón del otro, siembra una semilla que puede cambiar una forma de ver el mundo, un pensamiento repetitivo, una decisión pendiente, una emoción estancada, una vida entera. Cuando alguien se para frente a ti y empieza a contarte una historia, algo cambia en la atmósfera. Tu cuerpo se relaja. Tu atención se agudiza. Tu mente empieza a imaginar, a completar escenas, a proyectar rostros, voces, paisajes. La historia no entra por la lógica, entra por el alma. Y desde ahí se queda. Mucho más allá del argumento, más allá de los datos, más allá del lenguaje, lo que permanece es lo que esa historia provocó en ti. La experiencia vivida a través de otro ser humano, en forma de relato, tiene la capacidad de despertar memorias que creías olvidadas, anhelos que habías escondido, certezas que estaban dormidas, miedos que aún no habías nombrado. Y no se trata de tener una vida espectacular para contar historias. Se trata de saber mirar. Porque cada instante contiene una historia. Cada error, cada caída, cada conversación, cada gesto, cada mirada tiene el potencial de convertirse en relato si se observa con suficiente atención, si se siente con suficiente profundidad, si se expresa con suficiente verdad. No necesitas haber viajado por el mundo, ni haber conocido a líderes, ni haber vivido tragedias inmensas. Basta con haber amado, haber perdido, haber soñado, haber dudado, haber reído, haber llorado, haber intentado. El arte de contar historias no es exclusivo de escritores, de actores, de grandes oradores. El arte de contar historias pertenece a quien se atreve a compartir su humanidad. Porque eso es una historia, una porción de humanidad hecha palabra. Y cuando tú compartes tu historia, invitas al otro a reconocerse, a ver su reflejo, a recordar que no está solo, a sentirse parte de algo más grande. Las historias generan puentes invisibles entre personas que, de otro modo, jamás se habrían comprendido. Y en un mundo donde todo nos empuja a la separación, contar historias auténticas se vuelve un acto de unión, de resistencia, de sanación. Una historia no necesita ser perfecta. De hecho, cuanto más imperfecta, más verdadera. No necesitas adornarla, no necesitas exagerarla, no necesitas convertirla en algo que no fue. Solo necesitas sentirla otra vez y permitirte narrarla desde ahí. La emoción con la que cuentes tu historia vale más que la estructura narrativa, que los giros dramáticos, que las palabras bonitas. El alma llega antes que la forma. Las personas no recuerdan cada detalle, pero sí recuerdan cómo se sintieron al escucharte.
Y si tu historia está cargada de verdad, si no estás buscando impresionar sino compartir, si tu propósito no es el aplauso sino la conexión, entonces tienes en tus manos una herramienta que puede tocar vidas de forma profunda y real. Muchas veces creemos que nuestras historias no valen. Que lo que hemos vivido no es interesante, que lo que hemos atravesado no tiene importancia. Y ahí nace el silencio, ahí se apaga la voz. Pero lo que no comprendemos es que, muchas veces, lo más simple, lo más cotidiano, lo más aparentemente banal, es exactamente lo que el otro necesita escuchar. Hay personas que necesitan saber que no son las únicas que se han sentido perdidas, rotas, inseguras, pequeñas, culpables, invisibles. Y tú, con tu historia, puedes ofrecérselo. Puedes ser ese faro que no alumbra desde la perfección, sino desde la experiencia honesta. Y eso no se compra, no se finge, no se fabrica. Solo se ofrece con el corazón abierto. Las historias también nos permiten ordenar lo vivido. Muchas veces no entendemos lo que hemos atravesado hasta que lo contamos. Poner en palabras lo vivido no solo lo comunica al mundo, también nos lo revela a nosotros mismos. Contar una historia es también una forma de sanar. Porque narrar implica mirar hacia atrás, elegir qué contar, cómo contarlo, desde qué perspectiva. Y en ese proceso, resignificamos, transformamos, liberamos. Lo que dolía sin forma, toma estructura. Lo que estaba enredado en la memoria, se ordena. Lo que parecía oscuro, se ilumina con el lenguaje. Por eso, contar historias también es una forma de escucharnos, de abrazarnos, de recuperar partes nuestras que quedaron atrapadas en algún punto del camino. Y hay algo más poderoso aún. Cuando tú cuentas tu historia, también estás contando la historia de muchos. Porque en lo personal hay algo universal. El dolor que tú viviste, otros también lo han sentido. La alegría que tú experimentaste, otros también la conocen. El miedo que enfrentaste, la herida que cargaste, la risa que soltaste, la certeza que descubriste, todo eso pertenece también a otros seres humanos que aún no saben cómo nombrarlo, cómo expresarlo, cómo compartirlo. Tú les das voz al decirlo. Tú les das coraje al mostrar que se puede hablar. Tú les das un camino al contar cómo lo recorriste. Y aquí está uno de los secretos más importantes de la comunicación. Cuando hablas desde el ego, puedes impactar por un momento. Pero cuando hablas desde la verdad de tu historia, puedes transformar para siempre. Porque el ego quiere brillar, pero el alma quiere conectar. Y la historia, cuando nace desde el alma, no busca reconocimiento, busca resonancia. No pretende ser perfecta, pretende ser real. Y lo real es lo que toca. Lo real es lo que transforma. Lo real es lo que permanece. Cuando compartes una historia desde la vulnerabilidad, algo cambia en el aire. Porque el que escucha no solo recibe palabras. Recibe permiso. Permiso para sentir. Permiso para aceptar sus propias heridas. Permiso para no saber. Permiso para equivocarse. Permiso para seguir adelante. Y en ese acto, tú no solo estás comunicando. Estás despertando. Estás sembrando. Estás acompañando a otros en su propio proceso. Y es por eso que, si quieres comunicar con impacto, si deseas que tus palabras dejen una marca que no se borre con el paso del tiempo, necesitas aprender a contar historias. No grandes epopeyas. No relatos épicos. Historias tuyas. Reales. Imperfectas. Vivas. Porque la verdad no necesita disfraz. La verdad no necesita técnica. La verdad solo necesita ser dicha con el corazón en la mano. Así, una conversación cualquiera se convierte en un acto de humanidad. Así, una charla casual se convierte en una experiencia que se lleva en la memoria. Así, una voz que antes temía hablar, se convierte en voz que acompaña, que inspira, que construye. Y eso es lo que realmente importa cuando hablamos, no lo mucho que sabemos, no lo mucho que decimos, sino lo profundamente que llegamos. Capítulo 9. ¿Cómo mantener la atención de tu oyente? Hablar no es suficiente. Tener algo que decir, incluso si es valioso, no garantiza que alguien lo escuche. Porque el acto de comunicar no depende solo del mensaje, sino de la calidad de la conexión que se establece entre quien habla y quien escucha. Y esa conexión, como todo vínculo real, requiere presencia, intención, energía,
ritmo, sensibilidad y conciencia. No basta con saber hablar. Es necesario aprender a sostener la atención del otro, a mantener viva esa delicada línea invisible que se crea cuando dos mentes se abren, cuando dos emociones se rozan, cuando dos conciencias se encuentran a través de la palabra. Mantener la atención de quien te escucha es, en esencia, un acto de respeto. Es decirle sin palabras, lo que estás recibiendo merece tu tiempo, tu enfoque, tu interior. Y es también una forma de honrar tu propio mensaje. Si lo que tienes que decir importa, entonces vale la pena que llegue, que se quede, que impacte. Pero vivimos en un mundo saturado de estímulos, de pantallas, de notificaciones, de interrupciones constantes, donde la atención se ha vuelto el recurso más escaso, más codiciado y más difícil de obtener. No compites solo con otras voces. Compites con el ruido, con la prisa, con la distracción, con la impaciencia, con la fatiga emocional de una audiencia que ya no quiere oír más de lo mismo, que ya no quiere discursos vacíos, que ya no tolera la falsedad disfrazada de entusiasmo. Por eso, si deseas mantener la atención de alguien, necesitas más que palabras. Necesitas verdad. Necesitas conexión. Necesitas presencia total. La atención no se exige. No se fuerza. No se captura con volumen ni con trucos. Se gana. Y se gana en los primeros segundos de una conversación. El comienzo es crucial. En esos instantes iniciales el otro decide, aunque no lo diga, si vale la pena seguir escuchando o si su mente va a buscar otra cosa. Y ahí, en ese umbral, tú tienes la oportunidad de abrir una puerta o de cerrarla sin darte cuenta. Por eso debes aprender a comenzar fuerte, no con gritos, no con exageraciones, sino con algo que despierte una emoción, una pregunta, una imagen, una verdad. El inicio es la chispa. Si no enciendes nada en los primeros segundos, difícilmente podrás sostener el fuego después. Pero no basta con comenzar bien. Hay que sostener. Y sostener es una danza. Es saber cuándo subir el ritmo y cuándo bajarlo. Cuándo provocar y cuándo contener. Cuándo dar información y cuándo dejar espacio para que el otro piense. Cuándo ser directo y cuándo sugerente. Esta danza no se aprende solo en teoría. Se entrena en la experiencia, en la observación, en la escucha activa del otro. Porque cada persona, cada audiencia, cada momento es distinto. No hay una fórmula única. Hay sensibilidad. Y esa sensibilidad se cultiva cuando dejas de hablar para ti y empiezas a hablar con el otro. No para impresionar. No para demostrar. Sino para conectar. Uno de los errores más comunes de quien quiere mantener la atención es llenarlo todo de palabras. Como si el silencio fuera un enemigo. Como si hablar sin parar fuera señal de seguridad. Y sin embargo, lo que ocurre es lo contrario: quien no deja espacio cansa, abruma, desconecta. La atención no se sostiene con velocidad. Se sostiene con ritmo. Y el ritmo incluye pausas, incluye respiración, incluye miradas, incluye momentos en que el otro pueda integrar lo que acaba de oír. El que habla sin parar no deja entrar al oyente. El que respeta los espacios, crea lugar para el otro. Otra clave esencial para sostener la atención es el lenguaje visual, sensorial, emocional. Las personas no recuerdan cifras, teorías ni frases técnicas. Recuerdan imágenes, emociones, experiencias. Por eso, si quieres que te escuchen, debes aprender a pintar con palabras. A construir escenas. A llevar al otro a un lugar. A hacer que vea lo que tú ves, que sienta lo que tú sientes, que camine contigo a través de la historia que estás contando. Cuando hablas con imágenes, el otro no solo escucha, entra en la escena. Y cuando entra, se queda. Porque ya no está oyendo un discurso, está viviendo una experiencia. Y no olvides la importancia de la autenticidad. Porque nada apaga más rápido la atención que la falsedad. El oyente puede perdonarte un error, una pausa, una frase mal dicha. Pero no te perdonará que no seas genuino. La mente humana está programada para detectar lo falso, lo ensayado, lo fingido. Y cuando siente que alguien habla desde un lugar que no es verdadero, se desconecta automáticamente. Por eso, tu mayor herramienta no es la perfección. Es la coherencia. Si lo que dices viene de un lugar real dentro de ti,
si estás comprometido con tu mensaje, si no estás buscando aprobación sino compartir algo valioso, la atención del otro se mantendrá sin que tengas que luchar por ella. También es vital aprender a usar el tono, el volumen, el ritmo y la energía de tu voz como instrumentos expresivos. Una voz monótona, lineal, sin matices, desconecta incluso si el contenido es bueno. En cambio, una voz que vive lo que dice, que se mueve con el mensaje, que expresa emoción real, mantiene al oyente enganchado no por la fuerza, sino por la vibración. Tu voz no debe sonar ensayada, debe sonar vivida. Como si cada palabra naciera en ese momento, no como si la estuvieras repitiendo. Esa frescura, esa vida, esa humanidad en tu voz es lo que crea vínculo. Y hay algo aún más profundo: para mantener la atención del otro, primero debes mantener la tuya. No puedes pedir presencia si no estás presente. No puedes inspirar escucha si tú estás desconectado de lo que dices. La atención es contagiosa. Si tú estás realmente comprometido, si cada parte de ti está enfocada en ese momento, en ese mensaje, en ese encuentro, el otro lo sentirá. Porque la energía no miente. Porque la presencia se transmite incluso antes de hablar. Y porque la conexión empieza en ti, no en el otro. Otra dimensión esencial para sostener la atención es la interacción. Cuando haces sentir al oyente que forma parte del proceso, cuando no lo tratas como un receptor pasivo, sino como un participante activo, su atención se enciende. Puedes hacer preguntas. Puedes invitar a reflexionar. Puedes provocar un silencio que lo lleve a mirarse. Puedes apelar a su experiencia, a su historia, a su corazón. Y entonces ya no es solo tu voz. Es un encuentro. Y los encuentros reales no se olvidan. No temas cambiar el ritmo, introducir algo inesperado, variar la energía. La sorpresa también es una forma de mantener la atención despierta. Si todo es predecible, la mente del oyente se va. Pero si introduces giros, pausas inusuales, imágenes distintas, tonos inesperados, la atención se renueva. No se trata de ser teatral. Se trata de ser dinámico. De permitirte habitar distintos registros emocionales. De mostrarte multifacético, completo, humano. Así, cada momento se convierte en una nueva invitación a escuchar. Y por último, recuerda que la atención también se nutre de respeto mutuo. No supongas que el oyente te debe algo. No hables desde la superioridad ni desde el ego. Habla desde la humildad de quien sabe que está pidiendo algo precioso, el tiempo del otro. Y cuando lo tratas con respeto, con gratitud, con sinceridad, el otro responde. Porque todos queremos escuchar a alguien que nos trata como iguales, no a alguien que quiere imponer, enseñar o impresionar. Capítulo 10. Cómo cerrar con fuerza un mensaje. Hay momentos en la vida en los que lo último que se dice no es solo una frase más, sino un ancla que se queda flotando en la memoria del otro. En la comunicación, el cierre no es un trámite, no es una formalidad, no es simplemente la parte final de una intervención. El cierre es, en muchos sentidos, el lugar donde el mensaje encuentra su permanencia, su eco, su dirección. Porque no basta con haber hablado bien, no basta con haber conectado, no basta con haber transmitido algo valioso si al final el mensaje se apaga, se diluye, se desvanece sin dejar huella. Lo que queda después de hablar, esa impresión final, esa sensación que acompaña al oyente cuando la voz ha terminado, es lo que verdaderamente define el impacto de lo que se dijo. Por eso, aprender a cerrar no es solo una habilidad técnica, es una forma de honrar lo compartido, de proteger la energía que se creó, de sellar el encuentro con significado. Muchos comienzan con fuerza, desarrollan con claridad, ofrecen ideas potentes, datos útiles, experiencias inspiradoras. Pero cuando llega el final, su energía cae, su foco se pierde, su tono disminuye, y lo que debía ser un broche se convierte en un suspiro sin dirección. Esto no es un detalle menor. El cierre es el momento donde todo lo dicho toma forma, se reúne, se transforma en un solo cuerpo que se ofrece como regalo final. Es ahí donde se construye la impresión duradera, donde el oyente decide si lo que escuchó lo acompaña o lo olvida. No importa cuán bueno haya sido el contenido si el final no logra entregarlo como una verdad viva, presente, activa. El cierre no es el fin del mensaje. Es el inicio de su resonancia. Y, sin embargo,
El cierre no debe sentirse artificial. No se trata de forzar una frase efectista ni de memorizar una fórmula que suene bien. El verdadero cierre nace de la coherencia con todo lo que vino antes. Es la consecuencia natural de haber dicho algo auténtico, de haber transitado un camino emocional con el otro, de haber sembrado imágenes, ideas, silencios, emociones que piden ser abrazadas con una última expresión que las reúna, que las eleve, que las preserve. Un buen cierre no se escucha solo con los oídos, se siente con la piel, se integra con la emoción, se queda rondando en la conciencia como una canción que no se olvida. El oyente no siempre recordará todos los detalles, pero sí recordará cómo lo hiciste sentir cuando terminaste de hablar. Cerrar con fuerza requiere presencia total. No puedes permitir que tu atención se disperse justo en el momento más delicado. Es ahí cuando más necesitas estar conectado con lo que estás diciendo, con el otro, contigo. Es ahí donde se condensa la energía del mensaje. Y por eso, no puedes llegar al cierre como quien llega cansado al final de un camino, sino como quien comprende que cada paso te ha traído hasta este punto y que ahora es momento de mirar al oyente a los ojos, aunque sea en silencio, y entregarle lo que verdaderamente querías decir. Una de las claves más potentes para cerrar con fuerza es saber elegir con claridad cuál es la esencia de tu mensaje. No todo lo que dijiste tiene el mismo peso. No todas las ideas tienen la misma profundidad. El cierre no es un resumen lógico, es una destilación emocional. Es aquello que, si solo pudieras decir una cosa, elegirías decir. Es la frase que sintetiza no solo el contenido, sino la intención, el propósito, la emoción detrás de todo lo compartido. Para eso, necesitas haberte escuchado a ti mismo. Necesitas haber transitado tu propio discurso con conciencia, haber sentido por dentro lo que dijiste por fuera. Solo entonces podrás reconocer cuál es el núcleo, cuál es esa verdad que sostiene todo lo demás, cuál es ese latido que merece ser el último en sonar. Pero el cierre también requiere ritmo. No puedes simplemente soltar una gran frase de la nada, sin haberla preparado emocionalmente. El oyente necesita ser conducido hasta ella. Necesita sentir que llegó contigo. Que no lo sorprendiste con un golpe teatral, sino que lo acompañaste en un proceso que culmina naturalmente en esa afirmación final. Por eso, antes del cierre suele haber un descenso de velocidad, una cadencia que se ralentiza, una pausa que se alarga, una respiración que se vuelve más profunda. Ese cambio de ritmo prepara el cuerpo del oyente para recibir lo que viene, para abrirse, para guardar, para dejarse tocar. El cierre no entra por la mente, entra por la respiración. Es ahí donde se planta, donde se hunde, donde germina. Y no todos los cierres son iguales. Hay cierres que son afirmaciones contundentes, frases que se sienten como una verdad incuestionable, que despiertan una certeza que no necesita más palabras. Hay otros que son imágenes poéticas, metáforas que abren más de lo que cierran, que invitan a seguir reflexionando, que no encierran el mensaje sino que lo expanden. Algunos cierres hacen que el oyente quiera levantarse y actuar, otros lo dejan en silencio, contemplando. Algunos motivan, otros confrontan, otros consuelan. No hay un único tipo de cierre poderoso. Lo importante es que esté alineado con la energía del mensaje y con la intención emocional con la que lo ofreciste. Un cierre fuerte no siempre es un grito. A veces es un susurro. A veces es una sola palabra dicha con verdad. Tampoco es necesario que el cierre lo digas con solemnidad o con un tono impostado. Lo importante no es la forma, sino la presencia. Cuando estás ahí, cuando cada célula de tu cuerpo acompaña esa última frase, cuando tu mirada, tu voz, tu silencio están al servicio del mensaje, el otro lo siente. El impacto no depende del volumen, sino de la coherencia. Y esa coherencia nace de la autenticidad. Por eso, nunca repitas cierres. No uses frases que suenan bien pero que no sientes. No recurras a fórmulas. Deja que cada cierre sea único, como única fue esa conversación, ese instante, esa conexión. Deja que el momento te diga cómo cerrar. Escucha lo que el otro necesita. Escucha lo que tú necesitas decir. Escucha lo que quedó flotando en el aire. Y desde ahí, habla. También puedes cerrar con una pregunta. No todas las intervenciones necesitan concluir con una afirmación.
A veces, dejar al oyente con una pregunta abierta es más poderoso que cualquier certeza. Porque lo invita a seguir caminando, a apropiarse del mensaje, a mirar su propia vida desde un nuevo ángulo. Pero para eso, la pregunta debe ser verdadera. No una estrategia. No una trampa. Sino una invitación real a la conciencia. Algo que tú también te estás preguntando. Algo que no tiene una sola respuesta. Algo que toca lo profundo. Las preguntas verdaderas son semillas que germinan mucho después del diálogo. A veces, esa es la forma más potente de cerrar, no cerrar. Cerrar también implica saber soltar. No quedarte apegado a lo dicho. No repetir para reforzar. No seguir hablando por miedo a que no haya quedado claro. Cuando termines, termina. Cuando digas lo esencial, detente. La fuerza de un cierre también está en su brevedad. No por ser corto, sino por ser completo. Porque no necesita más. Porque se sostiene solo. Porque el silencio que viene después no es vacío, sino espacio para que lo dicho respire, se asiente, florezca en el otro. Confía en lo que dijiste. Confía en el momento. Confía en el otro. Y suelta. El cierre no es solo para quien escucha. También es para ti. Es el momento en que te encuentras contigo mismo. Es el instante en que te das cuenta de lo que realmente querías decir. Es el espejo final donde se refleja tu intención, tu emoción, tu mensaje.